realidad. El aeropuerto de Andahuayla se cierra temprano. Y el tema climático es el que ha dejado el norte del país devastado. El premier tiene el encargo de nombrar a la persona que se haga cargo, que asuma las riendas del tema de la reconstrucción, que es enorme. SAR, han usado esa palabra, no le gusta mucho, al presidente dijo SAR, pero mejor no, esa palabra no le gusta. Como fuera, tiene que nombrar a esta persona. Entonces, la reconstrucción no solamente se trata de ladrillo y cemento, claro, hay que reponer las vías, hay que reconstruir casas, colegios, todo el daño y la afectación material que ha ocurrido. Pero ¿qué hay con los más de 100.000 damnificados, con los 643.000 afectados, con aquellas personas que según la red humanitaria ha reportado como que viven en inseguridad alimentaria, 445.000? ¿Cuál debe ser la prioridad en esta reconstrucción? ¿Ladrillo y cemento o los derechos fundamentales de las personas afectadas por el niño costero? Salud, educación, vivienda, transporte, seguridad. Personas que están viviendo en albergues temporales, sacados de sus comunidades, obligados porque así lo mandaba por un tema de seguridad. Pero ¿qué hacer? La Defensoría del Pueblo está presentando un proyecto de ley planteando qué priorizar, poniendo al ser humano por delante, como decía, del ladrillo y el cemento. Estamos con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, para hablar de este tema. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, sí, la situación es crítica porque tenemos una gran cantidad de gente, decenas de miles de personas viviendo en albergues todavía en condiciones precarias, pese a todos los esfuerzos que se hacen. Sí, creo que usted lo ha resumido bastante bien. Lo que sucede es que, si bien es cierto, es importante la reconstrucción física, la infraestructura, más urgente, más importante es la reconstrucción de la vida de las personas. Y las cifras son realmente dramáticas. Es cierto que hay cerca de 600.000, tal vez un poco más, quizá lleguemos a 700.000 afectados. Pero vendiendo sus bienes, sacando a los niños del colegio, reduciendo la alimentación, y en el particular caso de los niños es muy grave, sobre todo cuando estamos hablando de 0 a 5 años, porque apenas en semanas pueden pasar a una situación de severa desnutrición. Cuando eso sucede... Y eso deja una huella de por vida. Exactamente. Cuando eso sucede, el riesgo es que perdemos una generación, por lo menos de una locación del país. Esto es lo que hay que evitar. Entonces, el proyecto lo que pretende es que esa reconstrucción tenga una mirada humana. Esto es lo que hay que evitar. Entonces, el proyecto lo que pretende es que esa reconstrucción tenga una mirada humana, humanista, un enfoque de derechos con particular énfasis en las personas vulnerables. ¿Qué debe hacerse? Así como se va a hacer un plan de reconstrucción, tiene que haber un plan de atención, de cobertura inmediata a estas personas. Y en este plan, ¿qué tanto se está empoderando al poblador? ¿Le estamos dando en realidad lo que necesita, lo que está requiriendo, o se están tomando decisiones desde fuera sobre lo que podrían necesitar? Ese es otro de los graves problemas. No tenemos un registro, un padrón de afectados. Estamos casi a 2 meses de la situación más crítica y aún no lo tenemos. ¿Esto qué significa? Significa que estamos dando lo que tenemos, no lo que se necesita. Es lo que decía Juan Carlos, o sea, no se ha empadronado a todas las personas afectadas, porque hay los damnificados, los afectados, entonces son como que 2 categorías. ¿No hay empadronamiento todavía? No hay. Cifras, que se puedan homologar en el Estado, no hay. Hay varias cifras, pero una que pueda consolidar y decir, esta es la cifra y están en tales lugares y esta es la condición, no existe. Y eso es particularmente grave, porque no permite saber, como se acaba de señalar aquí, cuál es el programa de necesidades. Claro. No se está dando aquello que se requiere. Hay más mujeres, hay más personas... Claro, porque las donaciones y la ayuda ha llegado. Es canalizarla eficientemente y que llegue a los grupos que lo necesitan. Ese es otro tema, ese es otro tema y tal vez otro mito que hay que romper. ¿Ya? En Europa, en Estados Unidos, hoy se prefieren los bonos alimentarios, la donación. Yo pongo dinero para que le den un bono alimentario o dinero. Porque, mire, el Estado ya tiene un problema de acopio de esa donación. Logístico. Claro, hay que acopiar, hay que clasificar, hay que transportar, hay que distribuir.
Y el problema además es que muchas veces la donación no es lo que se necesita. Claro. Entonces, ya todas estas experiencias, todos estos protocolos de atención en situación de desastre a las personas vulnerables ya existen. El primer hito se da en el año 2005 en Estados Unidos con ocasión del huracán Katrina. Con Katrina. Exactamente, ahí es donde se da el primer hito. Pero ya en Chile hay una experiencia muy interesante, en Colombia también. Al Perú, muy desafortunadamente, no le va a pasar solo esta vez. Es muy probable que venga. Somos un país vulnerable respecto de este tipo de eventos y otros. Por eso es que necesitamos generar una experiencia, un protocolo, ¿no es cierto?, de acción. Institucional, un protocolo particular para nuestra realidad, institucionalizado además. Ahora, la ley apunta a eso. Okay, ya, a eso quería ir. El proyecto propone que se atiendan con prioridad la reposición de servicios básicos como salud, educación, transporte y seguridad al estado anterior al desastre. Eso en la situación en la que se encuentran actualmente, o sea, quienes están en albergues, porque en la medida en que no se reconstruyan las casas o no se reubica, hay gente que va a tener que vivir ahí temporalmente. ¿Se han puesto plazos para esto? ¿Durante cuánto tiempo puede vivir la gente así, en esas condiciones, además? No por mucho tiempo, porque además hay problemas que tienen que ver con problemas sanitarios. Claro. Concurrentemente al problema de salud, al problema de alimentación, al problema de educación, hay un problema sanitario. Y este es otro de las aristas preocupantes, porque podríamos estar también en el umbral de una crisis sanitaria, porque el manejo de residuos. El manejo de residuos es uno de los grandes problemas que existen en este tipo de situaciones. Todo eso tiene que formar parte de una suerte de experiencia, de capacidad de gestión de este tipo de situaciones. La norma busca eso, que haya un plan, que se haga una supervisión, que haya un seguimiento, que de la misma manera como la autoridad de reconstrucción va a ir cada 6 meses al Congreso a reportar cuántos kilómetros de pista o de puente se han restituido, bueno, cuánto se ha hecho en la restitución de los servicios, de los derechos de estas personas, también deberá ir al Congreso si es que esta norma se aprueba. Bueno, en muchos casos de gente que estaba en extrema pobreza, que había salido en base a su esfuerzo y estaba venciendo la pobreza y ha regresado al punto inicial. Ese es otro de los problemas. Si nosotros no atendemos esto rápidamente, mucho de lo que hemos ganado en los últimos 10 o 15 años respecto a la lucha contra la pobreza, lo podemos perder. No solamente ya en términos de generación, en términos de alimentación, en términos educativos, sino toda esta salida, este grupo que salió de la pobreza puede reingresar porque estaba en el borde prácticamente. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por estar esta tarde con nosotros. ¿El proyecto ya ha sido presentado? Ya ha sido presentado. Ya ha sido presentado y entra a debate ¿en qué comisión? Bueno, yo estoy pidiendo una reunión con la presidenta del Congreso a efecto de pedirle que se exonere del trámite de comisiones. Estamos hablando de urgencias, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Tenemos Muchas gracias. Alerta informativa. Alerta informativa.